El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en una emisión más de Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Estamos al aire totalmente en vivo desde la radio de Sud California por el 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y estaré con ustedes los próximos 30 minutos compartiendo micrófonos como todos los miércoles con mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan este miércoles. Y así es, un miércoles más con nuestro programa Hablemos de Justicia. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a partir de este momento al teléfono aquí en cabina el 12-223-28 y ponerse también en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos que son hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx o hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com. En esos correos nos pueden hacer llegar sus comentarios en relación al tema del día de hoy o el tema de la próxima semana, o bien sugerencias referentes al contenido que les gustaría escuchar. Y para dar inicio, es un verdadero placer tener con nosotros el día de hoy a la magistrada Marta Magdalena Ramírez Ramírez, titular de la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien nos viene a compartir un poco de su vasta experiencia. El tema de hoy es Convenio de Régimen de Convivencia. Buenas tardes, licenciada, bienvenida a su programa. Buenas tardes, tengan todos ustedes radioescuchas. Para mí es un verdadero placer compartir esta tarde esta mesa con mis compañeras, la consejera Ligia y nuestra directora de Comunicación Social, la licenciada Livia Vázquez. Muy buenas tardes, magistrada, un honor tenerla aquí en nuestro programa, que Hablemos de Justicia. Gracias. Y pues adentrándonos en el tema, nos gustaría que nos compartiera primeramente qué debemos entender por convenio de régimen de convivencia. Bueno, el convenio de régimen de convivencia se llama al acuerdo de voluntades que celebran los padres en el ejercicio de la patria potestad o quienes ejerzan custodia o tutela para establecer las reglas que deberán regir la convivencia que se dé entre ellos y sus hijos menores de 18 años o mayores de edad que sean incapaces. Muy bien. ¿Qué debe de contener el convenio de régimen de convivencia, magistrada? Bueno, un convenio de régimen de convivencia debe contener varios supuestos. Primeramente, tiene que establecerse la personalidad con la que comparecen los convenientes. Debe establecerse también el domicilio que ellos tienen. Una de las cláusulas principales, si es posible de inicio, establecer quién va a ejercer la custodia y desde un principio reconocer quién será el padre custodio, que esta es la persona que va a ejercer el cuidado sobre los hijos menores de edad. También es importante establecerse que deberá, una vez que se haya establecido ya el padre custodio, determinar el domicilio en el que habrá de ejercerse la custodia también. Muy bien. ¿Cómo se formulan las cláusulas de ese convenio? Las cláusulas no deben de ser contrarias a la moral, al derecho, a las buenas costumbres, y es muy importante que se establezca en ellas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se determine cómo, cuándo y dónde va a ser cada una de las situaciones que se den como parte de ese régimen de convivencia. Muy bien, que debemos entender entonces que el régimen de convivencia se va a establecer para el padre no custodio. Exactamente. Muy bien. ¿Sí, licenciada? Sí. Hablábamos de las cláusulas. ¿Cómo se formulan las cláusulas del convenio? Sí. Bueno, las cláusulas tendrán que formularse atendiendo, insistiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Debe establecerse primeramente si ese tipo de convivencia se va a dar entre semana, ¿verdad? Pudiera ser un ejemplo que dijeran que el padre visitará, convivirá
con sus hijos, el nombre de los hijos, los días lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, determinando el horario en que va a ser, a partir de qué hora y hasta qué hora, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, por ejemplo. ¿Cómo se va a dar? Si el padre va a recoger al menor, al hijo menor de edad, si lo va a recoger en su domicilio de custodia, si lo va a recoger en la escuela, si lo va a recoger quizá en alguna de las clases que en ese momento él esté tomando, porque es muy importante establecer que debe de respetarse los horarios que los niños ya tengan en algunas actividades que estén previamente establecidas, como pueden ser clases que puedan tener de fútbol, de natación o cualquier otra que tengan. Se debe de respetar entonces cuando el padre no custodio tenga este tiempo de convivencia y debe de aceptar y continuar con estas actividades que realiza los menores. Sí, definitivamente. Nosotros debemos atender primordialmente el interés superior del niño, niña o adolescente. Eso es, tendremos que respetar todas las... toda la organización que ellos ya de por sí tengan, sus horarios de clase, sus horarios de sueño, sus horarios de convivencia que puedan tener para con otros menores. Por ejemplo, si ellos tienen previamente una invitación a una piñata, alguna albercada o algo, y en ese inter tiene la convivencia el padre tendrá que respetar ese compromiso que ya tenga establecido el hijo y respetarlo y atenderlo de la misma manera. Se pacta entre los padres estos permisos, ¿verdad? Sí, definitivamente debe ser de entre los padres. Hay una situación que es muy importante que se determine en los convenios también, situaciones que de entrada tendrían que darse por hechos, pero que es importante que se establezcan para que no se digan los padres desconocedores de esa situación y que digan es que no imaginaba que podía no darse. Como un ejemplo muy importante, el hecho de que los padres, en el momento que esté el padre no custodio, cuando esté en convivencia con sus hijos, no puede utilizar ni drogas, ni enervantes, ni bebidas alcohólicas. Eso es determinante. Otra cosa que es muy importante, que esa convivencia debe de darse con el padre no custodio principalmente. Esto es, la convivencia va a ser con él y puede participar también algunos otros familiares, como pueden ser tíos, abuelos, primos, pero nunca que se dé esa convivencia y que el padre vaya, recoja a su hijo y lo vaya y lo deposite en la casa de la abuela, en la casa de la tía, en la casa de la prima y después regrese por la noche por él, porque precisamente es un régimen de convivencia para que los niños tengan la posibilidad de convivir y que se pueda ejercer libremente el derecho que los niños tienen de convivir con sus progenitores y con la familia de origen que tenga de parte de ellos también. En relación a ese derecho que me gustaría que lo aclarara, magistrada, siempre se tenía, ¿no? El conocimiento de la sociedad piensa que es un derecho de los padres, pero ahora con el interés superior de los niños y niñas y adolescentes, viene a cambiar esa idea, ¿no? Y debe cambiar esa cultura también. A final de cuentas es un derecho de los niños de pertenencia sobre los padres, ¿no es así? Sí, definitivamente. No solamente debe ser el convivir con los padres, con el papá y con la mamá. Es importante que convivan con los tíos, con los primos, con los abuelos, precisamente para que puedan sentir ese sentido de permanencia para con su familia, puedan conocer sus orígenes, porque es muy triste imaginar que va caminando un niño por la calle y ve pasar a un niño que es su primo y él ni siquiera sabe que es su primo porque nunca ha tenido la más mínima convivencia con ellos. Entonces sí es muy importante que puedan tener ese acercamiento. Incluso entre hermanos, ¿no? Cuando de repente un padre queda con la custodia de uno de los hermanos y el otro queda con la hermana, entonces que pueda haber esta convivencia para que ellos puedan convivir, ¿no? Sí, al momento que se presente un convenio, cuando ya los padres hayan determinado cuáles van a ser las cláusulas que van a contener su convenio, es muy importante que esas cláusulas y ese convenio sea aprobado por un juez para que el juez lo pueda elevar a categoría de sentencia ejecutoriada y entonces pueda ser ejecutable el convenio. Esto es, para el caso de que alguno de las partes no cumpla, el otro pueda acudir al juez a solicitar su ejecución. Entonces es muy importante eso porque además el juez va a sancionar ese convenio y va a verificar
dar, amén de que se le tendrá que dar vista a la gente del Ministerio Público adscrito a los juzgados para que también verifique que ese convenio no contenga cláusulas que sean no solamente contrarias a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, sino que también no afecte de ninguna manera o esté violentando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. ¿En qué tiempo, magistrada, o momento se puede promover este convenio? Bueno, regularmente este tipo de convenios se puede promover cuando hay una separación de los padres, ya sea con motivo de un divorcio o para los padres que no están unidos el matrimonio, cuando haya una separación entre los concubinos o entre quienes viven en unión libre y entonces no logran ponerse en principio de acuerdo o están teniendo dudas de cómo se va a dar esa convivencia. Entonces es muy importante que se celebre este convenio para que se puedan establecer esas reglas que van a dar la convivencia de los niños en lo futuro, porque no solamente se van a dar las convivencias de entre semana, como los habíamos comentado, esa es una de las posibilidades de cláusula, pero puede establecerse inclusive las vacaciones, cómo se va a hacer el reparto de las vacaciones, cómo va a ser los días que puedan ser considerados como importantes o especiales, como pueden ser Navidad, Año Nuevo, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, que puedan tener un reparto equilibrado entre las partes de cómo se van a ir dando esas convivencias. Entonces, regularmente es cuando hay una separación de los padres, muchas veces el convenio lo celebran entre las partes, otras veces con motivo de un juicio que ya esté entablado en alguno de los juzgados del Estado, entonces ya ahí se puede determinar un arreglo o determinación directa del juez de esos regímenes de convivencia. Si durante ese juicio, vamos suponiendo que sea un juicio de divorcio, no establecen un régimen de convivencia los padres, ¿qué sucede ahí? El juez, al momento de que va a sancionar, que va a dictar la sentencia, tiene la obligación de establecer un régimen de convivencia en el interés superior del menor, el derecho que tiene el niño de convivir precisamente con ambos padres, no solamente con el padre que va a ejercer la custodia, sino con el padre no custodio también, y como insisto, como lo habíamos comentado anteriormente, inclusive para que pueda darse esa convivencia con sus demás familiares que vengan por la línea paterna, ¿no? Porque se supone que por la línea materna se van a dar considerando que el niño va a vivir con el padre, con la madre si fuera la custodia o con el padre si fuera el padre custodio determinado. Muy bien, y también se han dado casos, tengo esa duda, en relación a que nosotros damos por hecho que porque el padre custodio tiene el niño bajo su cargo, pensamos que está conviviendo con él. Se ha dado lo contrario, que el padre no custodio la acuse de incumplimiento en caso de que lo tenga abandonado, que no cumpla con la asistencia, con esa convivencia real con su hijo. Sí, es muy común que se puedan dar esas circunstancias. En la vida que vivimos en este momento, pues todos sabemos que las condiciones económicas no son las más aptas para todo el mundo y que no solamente uno de los cónyuges puede estar trabajando, sino que sean los dos, y como conveniencia de eso, pues muchas veces la madre se va a trabajar o el padre que esté en el ejercicio de la custodia se va a trabajar y no tiene la posibilidad de convivir regularmente con él. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia por la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Comenta. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Antes de continuar con nuestra entrevista, quisiera comentarles esta información, y es que el Poder Judicial del Estado y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, convocan a servidores públicos y abogados postulantes del Estado a inscribirse a la maestría en Derecho Procesal Penal, la cual estará siendo impartida en la ciudad de La Paz de manera presencial en el Salón de Actos de nuestra sede judicial. Y para quienes estén interesados en inscribirse, de los municipios de Los Cabos y Comondú, a través de videoconferencia en las salas de capacitación de los partidos judiciales de esta institución. Para mayores información, puede comunicarse al teléfono 612-264-44 de la Escuela Judicial. Y bien, estamos con la magistrada Marta Magdalena Ramírez, titular de la segunda sala unitaria en materia civil. Licenciada Alicia. Así es, regresamos. Magistrada, continúo con la pregunta porque no nos alcanzó el tiempo para que nos respondiera completamente, ¿no? Es en relación
a que pensamos que por el hecho de que el padre custodio ya se hace cargo, ya está bajo su cargo, ¿no? Bueno, valga la redundancia, del menor o del niño, niña o adolescente, pensamos que ya con eso ya está cumpliendo con esa convivencia. Sin embargo, como ahorita lo citaba con anterioridad, el hecho de que esté trabajando o bien haga otro tipo de actividades y que no le dé esa atención al niño. ¿Se han dado casos que el padre no custodio reclame eso? Sí, definitivamente. Ha habido ocasiones, por ejemplo, a mí siendo juez de lo familiar, me tocó un caso que lo tengo muy presente, en el que, como les explicaba hace rato, la madre no le era suficiente la cantidad que como pensión alimenticia le estaba otorgando el padre, y entonces ella tenía que estar trabajando. Sin embargo, más allá de solamente de estar trabajando, ella también quería continuar con sus actividades como persona, como ser humano, como deportista. Y entonces salía de su casa a las 8 de la mañana a su trabajo, dejaba a la niña a la escuela y se olvidaba de ella. La niña llegaba de la escuela, el padre no custodio llegaba, la recogía, la llevaba a la escuela, la niña permanecía en la escuela, la recogía de la escuela y la llevaba a la casa de la abuela. Y el señor, pues en muchas ocasiones el padre no custodio tenía ganas de quedarse a comer con ella, llevársela a comer, y la mamá estaba renuente y decía que no se la podía llevar porque la custodia la tenía ella y para eso él tenía su régimen de convivencia. Entonces la niña se quedaba por la tarde con la abuela, ella hacía sola la tarea, la mamá no comía en casa, y si llegaba a comer comía rapidísimo y se iba porque trabajaba un rato por la tarde. Después de que trabajaba se iba a sus actividades porque ella jugaba básquetbol o voleibol, no recuerdo, y llegaba a la casa a 9:30, 10 de la noche. La hija ya estaba dormida y como consecuencia ya no se podían ir a su casa, se tenían que quedar en casa de la abuela. Entonces, cuando nosotros en el ejercicio que los niños y adolescentes que nos establece la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, donde nos dice que que ellos tienen derecho a ser escuchados por cualquier autoridad que en el ámbito de su competencia vaya a resolver algo que tenga que ver con ellos. Nosotros la invitamos a que tuviera una plática con nosotros, acompañados de nuestra psicóloga, de la gente del Ministerio Público adscrita al juzgado, y empezó a platicarnos, y ella nos decía que ella era más feliz los ratos en que estaba con el padre, que era el padre no custodio, porque decía que para su mamá ella no era importante, que ella se daba cuenta que su mamá utilizaba su tiempo en cualquier cosa menos en ella. Y nos comentaba eso que yo les decía, que eso hacía entre semana, y los fines de semana buscaba irse al salón de belleza o buscaba cualquier otra actividad menos estar con ella. Y ella nos pedía que nosotros le diéramos la oportunidad que por una temporada pudiera quedarse bajo la custodia del padre, porque el padre, mientras ella estaba con el papá le ayudaba a hacer la tarea, la llevaba, la recogía a la escuela, todo, le dedicaba bastante tiempo. Y entonces nosotros hicimos estudios de trabajo social, platicamos con la madre, tratamos de sensibilizarla y le dijimos que le diera la oportunidad por lo menos un semestre que la niña estuviera así. Y esa niña sigue hasta este momento con el padre, porque la madre tuvo unos intereses mayores que los que para ella significaban eso, ¿no? No necesariamente siempre la mejor opción es la madre para tener la custodia de los hijos, no necesariamente. Entonces sí puede haber modificación del convenio, ¿verdad? Sí, definitivamente, en tratándose de alimentos, de régimen de convivencia, de custodia, la ley es muy clara y establece que pueden cambiar. Nunca, las sentencias que se dictan nunca causan ejecutoria porque son sujetas de poder variar si las circunstancias cambian. De esa manera también hay que acreditar que sea en el mejor interés del niño, niña o adolescente, y exista la posibilidad de que se cambien los términos del régimen de convivencia, ya sea por las partes o inclusive, en caso de no ser así, acudiendo a un juzgado, explicando las razones y dando la posibilidad de que sí se cambie. Muy bien. Vamos en el supuesto que ya está por sentencia un régimen de convivencia, pero ya sea el padre custodio o no custodio, incumplen ese régimen. Por ejemplo, el padre custodio en no querer prestarle, que dicen, como toman como rehén a los niños, ¿no? Ok, no me pagaste la pensión, pues ahora no te llevas al niño, que sucede constantemente, ¿no? Sin poder dilucidar que el derecho es de los niños. Y por el otro lado, que el padre no va por los niños en los días que quedó, o bien los deja plantados, que el sábado vamos a ir al cine, pero no van por ellos.
¿Qué sucede ahí? Fíjate que primeramente te quiero comentar que en relación a que refieres de que es muy común que los padres que tienen la custodia, que tienen bajo su cuidado a los hijos, se creen dueños de los hijos, es cierto, y no hay nada más equivocado que eso, porque los padres siguen ejerciendo la patria potestad, esto es, siguen teniendo derechos y obligaciones, e inclusive el padre custodio tiene mayores obligaciones porque además él está obligado a que le tiene que informar al padre que no el que no ejerce la custodia, tiene que informarle de las enfermedades, accidentes, conductas desviadas que pueda tener el niño o la niña o adolescente, precisamente para que el padre que no tiene bajo su ejercicio la custodia directamente pueda también apoyar y ayudar, porque sigue siendo su obligación mantenerlo, ¿verdad? Y no es de que te voy a prestar a hijos, si no son dueños de los niños. A final de cuentas, como tú bien lo dices, es un derecho que tienen los niños de convivencia. Nosotros siempre en los juzgados tratamos de explicarle eso a las señoras. Usted no le está haciendo un daño al señor, no permitiéndole la convivencia con su hijo, porque a final de cuentas, ahorita que está interesado, aproveche, porque si no al rato no lo va a buscar. Y es un derecho que tiene el niño, la niña o adolescente de poder tener esa convivencia con el padre. ¿Qué sucede para el caso que alguno de los padres dejen de cumplir con algunas de las cláusulas que contiene el convenio celebrado y que ya quedó firme en una sentencia que dicte un juez? Primeramente, existe la posibilidad que entre ellos logren tratarse de poner de acuerdo o que vayan al centro de justicia alternativa que cuenta el tribunal, y cuando definitivamente por las buenas no se logran poner de acuerdo, entonces pueden acudir ante el juez que dictó la sentencia, ¿verdad?, solicitando la ejecución de ese convenio, ya sea por situación de que no se cubre con la pensión alimenticia o de que no se está dando la convivencia como se quedó ordenado. Y nosotros tenemos una herramienta muy valiosa ya, el Tribunal Superior de Justicia, porque hay ocasiones en que es muy común que los padres de familia, el padre y la madre, tienen su propia versión de las cosas, ¿no? La madre dice, yo estaba en mi casa a la hora que a él le tocaba llegar y nunca llegó. O llegó, yo lo esperé media hora y no llegó. Entonces, por eso no. Y el padre dice, yo llegué puntual a la casa y no estaba. Y entonces se pone uno a pensar, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Quién tendrá la razón? Antes teníamos necesidad de tener que enviar a lo mejor al actuario para que diera fe que efectivamente en el momento y la hora exacta que correspondía que fuera a recoger al hijo, que estuviera ahí, ¿no? Y eso era una complicación. Afortunadamente, de buen tiempo para acá ya tenemos el Centro de Convivencia Familiar, que tiene dos servicios. ¿Qué es el Centro de Convivencia Familiar? Es un espacio del Tribunal Superior de Justicia, en el cual es como si fuera una casa. Tiene espacios adaptados para desde niños menores de 1 año hasta niños que tengan 18 años con algún tipo de actividades que puedan realizar y desempeñar ahí. Tiene dos funciones. Una de las funciones es lo que nosotros le llamamos entrega-recepción, y es para evitar esos problemas de los que yo les hablaba. ¿Qué sucede? La madre que tiene la custodia tiene que ir y va a entregar al hijo ahí. Hay una enfermera que va a verificar que efectivamente el niño esté en buenas condiciones. Para el caso de que el niño tuviera alguna enfermedad, estuviera tomando algún medicamento, es obligación del padre custodio explicar y decir de qué manera se va a hacer para que mientras esté en el ejercicio del régimen de convivencia el otro padre siga con el tratamiento médico, por ejemplo, y entonces se lo lleva y el padre ya debe de estar ahí esperando para recibirlo y a la hora que deba de entregarlo también llega el padre no custodio, entrega al niño, la enfermera lo revisa para que vea que vaya en perfectas condiciones y evitamos las circunstancias de que no estaba, no llegó, no quiso, y entonces ya les quitamos la posibilidad de que tengan esos pretextos. Esa es una de las funciones que realiza la casa. Otra de las funciones que también realiza la casa es la convivencia supervisada, que le llamamos. Esto es para los casos en que alguno de los padres refiere que el otro, que tiene duda, que no quiere que el hijo conviva con ellos, porque con el padre que no es custodio, que no conviva porque tiene dudas, que lo maltrate, que lo aliene o que haga cualquier situación. Entonces nosotros ahí, o que no puede convivir, que el niño no quiere convivir y que no quiere convivir, cuando muchas veces ni siquiera es cierto, ¿verdad? Entonces ahí
tenemos personal especializado, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas y enfermeras quienes están supervisando esa convivencia para ver de qué manera se da, y se remite un informe al juez para que pueda valorar si efectivamente era o no conveniente la convivencia o no que se dé. Muy bien. Magistrada, muchas gracias. Se nos fue rápido el tiempo, pero el tema estuvo por demás interesante. Licenciada Ligia, ¿qué piensa usted? Muy buen tema. Sí. Tenía varias hipótesis ahorita que preguntar, pero bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Exactamente, magistrada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la única vez que la tengamos en nuestro programa. Sí, cuando gusten invitarme, con mucho gusto estaré yo por aquí. No, tenerla por aquí. Agradecemos la compañía, como bien lo comento, de la magistrada Marta Magdalena Ramírez, titular del segunda sala unitaria en materia civil. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y me despido. Soy la licenciada Livia Vázquez, me despido no sin antes recordarles que nos sintonice el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia.